La primera imagen arde en la memoria. Un zapato de cristal hundido en cenizas que nunca terminan de enfriarse, respirando un calor apagado como si guardara un secreto. Un reloj en la pared se niega a marcar la medianoche. Se detiene un segundo antes y repite el mismo parpadeo de latón como una amenaza que no se pronuncia. Afuera, el viento parece empujar la casa hacia atrás, como si quisiera devolverla a algún lugar del que fue arrancada. Contanos desde dónde y a qué hora escuchas esto. Suscríbete si querés más relatos así. Deja que la voz te guíe, sumergite en la historia y no te sueltes hasta el último latido. Todo comenzó cuando la muchacha que llaman Ceniza aprendió a leer el silencio de las brasas. Barrió cada día, talló madera hasta que el polvo le llenó el pulso, y obedeció reglas que cambiaban de forma con cada amanecer. Su madrastra trazaba símbolos sobre el hollín, y las hermanas practicaban sonrisas frente a espejos que devolvían otra cara. El hogar era un teatro de órdenes y susurros, un lugar que pedía algo a cambio de permitirles dormir. La primera noche en que Ceniza se quedó sola, la ceniza subió en remolinos, siguiendo un ritmo que no era del viento. Había huellas debajo del carbón, pequeñas señales que dibujaban un mapa hacia el pozo del patio. Desde entonces, cada medianoche el mapa cambiaba. El mensajero llegó con una invitación de cera roja, marcada con el sello del reino. El papel no olía a tinta ni a cera. Olía a lluvia que no cae y a promesa que no se cumple. Se rumoreaba que del último baile volvieron risas sin boca y cajas de música sin llave. La carta se deslizó sobre la mesa como un animal manso y se detuvo frente a Ceniza. No había nombre escrito, pero la tinta parecía latir con su respiración. La invitación eligió a su dueña, y ya la había elegido. La casa dio sus instrucciones, sin voz y sin permiso. Reclamó una ofrenda que no fuera sangre, algo más hondo. Y el pozo respondió con un brillo húmedo. Ceniza bajó los escalones, con una vela temblando, no por miedo, sino por una decisión que todavía no aprendía a nombrar. El pozo tenía paredes que recordaban. Una sombra se desprendió del reflejo del agua, con el olor frío de las hojas viejas y el metal húmedo. No hizo promesas, no pidió juramentos. Aceptó un trozo de infancia, una risa que ya no sería suya, y a cambio dejó caer sobre sus hombros una tela que no era tela. Parecía noche cosida con hilo de tormenta, liviana como polvo, pesada como una deuda. La calabaza en el corral tenía una cicatriz que nadie recordaba haber visto. Se infló con un suspiro, y al latir, formó un carruaje de madera pálida, con vetas que corrían como ríos hacia ninguna parte. 4 animales pequeños miraron hacia la puerta, atentos, inmóviles. Nadie los llamó, y sin embargo, comprendieron el camino. El cristal de la ventana condensó un hilo de escarcha. La escarcha se cerró sobre sí misma hasta ser zapato, frío, como un recuerdo recién robado. Ceniza metió el pie, y la superficie la reconoció sin duda. Medianoche. No era una hora, era una cláusula. El carruaje esperó el segundo en que el reloj se detiene. La calle no parecía calle. El mundo se expandía con cada vuelta de rueda, y las luces del palacio respiraban como si fueran pulmones gigantescos. Al apoyar el pie fuera del carruaje, el mundo respiró hondo y dejó de hacerlo. La música del palacio no seguía un compás, marcaba un paso que recordaba nombres. Los invitados se movían como si el suelo estuviera inclinado, sonreían con precisión y giraban sin sudar. El príncipe estaba en el centro del salón,
con la mirada afilada de quien colecciona cosas que no sabe conservar. Alrededor, los espejos repetían la escena con detalles que el salón no tenía, como si cada reflejo apuntara a una versión más antigua del baile. Ceniza cruzó la sala sin tocar a nadie. La tela de su vestido absorbía la luz y el cristal del zapato marcaba un ritmo discreto. 3 pasos y un secreto, 2 pasos y una deuda. La música cambió y el reloj, en lo alto, se negó a avanzar de golpe. Ese segundo estirado se pegó a su piel como humedad. Bailó sin bailar. Deslizó el cuerpo en una coreografía que parecía escrita por las manos que tallaron el carruaje. El príncipe la rodeó sin tocarla, como si el aire entre ambos fuera un puente frágil. Los espejos no devolvían a Ceniza tal como era. Mostraban una figura cubierta de hollín, con ojos de brasa, con un zapato que no reflejaba nada. El piso del salón vibró como un animal dormido. La música empezó a retroceder, nota por nota, y el reloj acompañó, arrastrando su aguja en sentido contrario. Ceniza comprendió que el baile no buscaba pareja, buscaba puerta, y el zapato que la llevaba era la llave. Retrocedió hasta las escaleras, mirando sin mirar. En la baranda los grabados parecían sangrar luz. El primer peldaño crujió como hueso seco, el segundo gritó sin sonido. En el tercero, el frío subió como una marea y algo la siguió sin pasos. El carruaje llegó a la casa con un golpe mudo, y las ruedas todavía se movían cuando el reloj intentó clavar la medianoche y falló. El vestido se aferró al cuerpo con la desesperación de un abrazo que no quiere terminar. La ceniza del hogar, al verla, subió como si el fuego hubiera vuelto. El rumor corrió al amanecer. Soldados vistieron la búsqueda, con trompetas y rutinas, pero lo que traían no era justicia. Traían el cristal que decide. Una a una, las hermanas presentaron el pie. La escarcha retrocedió con rechazo. La madrastra acercó su mirada a la curva del zapato, buscando un truco, un resquicio, una mentira que encajara. El cristal respondió con un silencio que quema, un frío que deja marca. Ceniza se escondió en el respiradero del hogar, con el polvo cubriéndole la garganta y la decisión creciendo como una raíz. No quería volver a ser llave, no quería ser premio, quería terminar con el reloj detenido sobre sus noches. Pero la casa no negocia cuando ya cobró. El príncipe llegó sin trompetas, traía cansancio en la postura y una sombra atada a los talones. Sostuvo el zapato como si sostuviera una jarra que no debe romperse y avanzó hacia el hogar, atraído por una promesa que ni él entendía. El cristal tocó el empeine de Ceniza, con la precisión de un ritual, y se cerró sin dolor. Desde la huella que dejó el pie al apoyarse, empezó a salir humo oscuro, como si alguien hubiera encendido una vela al revés. El palacio lo recibió con aplausos que sabían a lluvia vieja. La boda fue más ceremonia que alegría, más libreto que celebración, y cada paso hacia el altar parecía una repetición de alguien que ya había pasado por ahí. El príncipe sonrió sin dientes, como quien no sabe a quién se le debe, y el reino respiró en conjunto al oír la palabra que ata. Las noches posteriores no terminaron. Los pasillos del palacio crecían mientras Ceniza caminaba. El mismo cuadro aparecía 3 veces en esquinas distintas, y las velas ardían con llamas que escribían líneas en el aire. Detrás de cada puerta, un espejo sin marco contenía una silueta detenida, vestidos de época que no correspondían.
ojos encendidos que esperaban que alguien girara la manija equivocada. Ceniza contó las pisadas, aprendió la geografía de un laberinto que cambia, y encontró la sala más alta, donde el reloj insistía en detenerse un segundo antes de la medianoche. En el cristal del zapato, vio reflejos que no eran suyos, docenas de novias atrapadas en un paso sin terminar. El príncipe a su lado parecía oír una melodía que no llegaba, como si fuera invitado a un banquete que siempre se mueve una mesa más lejos. Para romper una jaula, hace falta encontrar el pestillo. Ceniza volvió a la casa prohibida, con el vestido doblado como noche cansada, y el zapato guardado contra el pecho como un animal frío. El pozo la miró desde abajo con paciencia mineral. No hizo pactos nuevos, arrojó la invitación real al agua, el papel que late, la promesa que ata. Al tocar la superficie, la cera roja pareció abrir un ojo y hundirse. Las campanas empezaron a sonar debajo del agua, 1, 2, 3, hasta que el aire en el patio vibró como un pulmón enorme. La medianoche llegó sin permiso. Las nubes escondieron la luna, como quien cubre un espejo para detener un mal presagio. El reloj del palacio tensó su vientre de bronce y se negó una vez más a entregar el último segundo. Ceniza subió la escalera central con pasos que no hacían ruido, y el zapato de cristal la mordió con su frío, como una herramienta recordándole su función. La sombra que vivía en el reloj bajó por las paredes. No tenía forma, tenía intención. Buscaba ataduras, buscaba puertas abiertas, buscaba nombres descalzos. El príncipe apareció al pie de la escalera con la mirada perdida, atrapado entre un movimiento y el siguiente, como un retrato que empieza a respirar. Ceniza no corrió, acomodó el peso del cuerpo, respiró contra el pánico y levantó el zapato como se levanta una lámpara en un cuarto que aprendió a mentir. El cristal no cortó, separó, hizo una línea en el aire, una grieta precisa en el segundo que el reloj se negaba a soltar. El tiempo se abrió como una puerta lateral. Todas las cenizas de la casa se levantaron a la vez. Entraron por las rendijas, subieron por los escalones y cubrieron a la sombra como lo hace la noche cuando el sol decide irse sin despedirse. No la sofocaron, la arrastraron hacia la grieta. El palacio tembló y la sala de los espejos estalló en imágenes que salieron caminando, con vestidos húmedos de siglos, con pasos que enseñaban alivio. El reloj se partió desde adentro, liberando un aire viejo que olía a promesa rota y a pan recién horneado. El príncipe recuperó su mirada, como quien vuelve de un viaje que no eligió. Ceniza dejó el zapato en el suelo y el cristal se volvió agua, luego escarcha, luego nada. El jardín creció donde antes hubo corredores. La casa, a lo lejos, se desarmó sin ruido, y en su lugar aparecieron hileras de calabazas con flores abiertas, blancas, enormes, respirando como bocas pacíficas. Ceniza entendió que la corona era otra llave, y la dejó en el escalón, como se deja una piedra que no sirve para cruzar el río. No hubo triunfo, hubo silencio, un silencio que deja sitio. Algunas historias terminan libres, otras terminan despiertas. Esta terminó despierta, porque el reloj aprendió finalmente a dar ese último segundo. Y sin embargo, cada tanto, en la profundidad de la noche, una campana late donde nadie la oye.